Buenos días, Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy. Hoy vamos a compartir la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, del versículo 1 al versículo 28. Y dice así la palabra de Dios. Jesús predice la destrucción del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver aquí en el versículo 1 y 2, cuando Jesús predice la destrucción del templo. Pero vámonos al versículo 37 al 39 del capítulo 23.
donde Jesús con profundo dolor y tristeza lamenta sobre Jerusalén. Dice así: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. He aquí, vuestra casa os he dejado desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús amaba en gran manera a Jerusalén y luchó por todos los medios para ganarla para su reino, pero el pueblo endureció su corazón. Vemos también que la profecía fue cumplida. Jerusalén fue destruida juntamente con el templo 70 años después de Cristo. Continuamos con las señales antes del fin. El discurso del Monte de los Olivos, el sermón de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino al pueblo de Israel para ser su Salvador, su Señor, su Rey, pero ellos no le recibieron, como dice en San Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesucristo vino para salvar a toda la humanidad y darle vida eterna mediante su sacrificio en la cruz del Calvario y su resurrección. De acuerdo a la palabra de Dios, nos encontramos cerca del final de este mundo. El mundo será destruido. Y sabemos que es verdadero, porque la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene que cumplirse. La venida del Hijo del Hombre está cerca. Y todos aquellos que le hemos recibido, que hemos creído en su palabra y que hemos guardado sus mandamientos, formamos parte de su pueblo, de su iglesia, y seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes el día de su venida. Como dice en el versículo 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El pueblo de Dios debe de estar alerta porque la venida de Cristo está cerca. Vemos que todas las señales que Él mencionó en este capítulo se están cumpliendo. Dice su palabra, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. En estos tiempos muchos están siendo engañados por falsas doctrinas. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vemos que en muchos lugares hay guerras y no terminan. Este es un cumplimiento bíblico, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Estamos viendo que cada vez que pasa el tiempo salen nuevas enfermedades, hay hambres por todo el mundo, hay terremotos más seguidos, pero dice que aún no es el fin. Esto solo es principio de dolores. Entonces tenemos que estar preparados para la venida de Cristo. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso Él envió el remedio, que es nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de Él obtengamos la salvación. Aún hoy es la oportunidad de que
todos aquellos que no conocen al Señor Jesucristo se arrepientan, le reciban en su corazón como su único y suficiente Salvador y se arrepientan de todos sus pecados para que puedan tener esa vida eterna juntamente con Cristo. Porque este mundo pasará, todo será destruido, pero los que estamos en Cristo estamos seguros. Viviremos juntamente con Él allá en los cielos, una vida eterna. Un día Dios juzgará a toda la humanidad. Y todo aquel que haya rechazado a nuestro Señor Jesucristo será condenado, como dice aquí en San Juan capítulo 3, 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hoy tienes la oportunidad de creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que tengas vida eterna y seas librado de la ira venidera de nuestro Dios como justo juez. La palabra de Dios dice en el libro de los Romanos, capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice la palabra de Dios, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vemos que el fin está cerca. Esta es una profecía del profeta Daniel en su capítulo 12, versículo 4, donde dice que la ciencia aumentaría y aumentaría para cumplir el propósito de Dios. El evangelio se está predicando por todos los medios de las redes sociales, así que estemos preparados porque el fin de todas las cosas se acerca. Gracias a Dios por esta hermosa palabra. Que Dios les bendiga y les guarde.